Hola, muy buenos días, bienvenido a esta clase del sábado a la mañana. Hoy estamos con la profesora Amelia Pressman. Ayer estuvimos con el doctor Ronald Isle, que hizo una breve reseña y una clase muy linda sobre fotografía y patrimonio, digamos, por sobre todas las cosas, porque me imagino que debe haber personas que tienen fotografías guardadas en su casa o tienen fotografías de gente amiga, fotografías familiares. Y bueno, y ahí está la cuestión patrimonial de ese testimonio. Bueno, Amelia, buenos días, día de sábado, estamos de nuevo acá. Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos hoy en una clase más. Em, Creo que ustedes están viendo en este momento la última foto con la que cerramos la clase anterior, a la que por un error, digamos, de último momento le faltaba el nombre, así que quería arrancar con el autor de esta fotografía, que les conté que había ganado un premio, y es Bryce Lorenzo Couto, es español. Bien. La semana pasada habíamos terminado de ver, un poco para pasar en blanco lo que habíamos trabajado. Terminamos de ver el trabajo de Eugene Smith y el de Adriana Arestido, el primero como ejemplo de un ensayo visual. Recuerden que les dejé el link para que tengan acceso a la revista Life, donde se publicaron todas las imágenes, casi todas, no todas, eran muchísimos rollos, pero me pareció que estaba bueno porque les conté que estaban incluidos en ese link las fotos que no se publicaron, es decir, las que se desecharon. Y luego pudimos ver el trabajo del Estido eh, sobre mujeres presas, perdón, madres e hijas y madres adolescentes. Y un poco la idea allí. Amelia, antes de seguir, Sí, perdón, ahí me están diciendo que se escucha un poco bajito. No sé a ver, si... subo un poco el volumen, ¿se me escucha mejor? Aguardamos un Bueno, ratito a ver. sí. Continúa así, yo te aviso. Perfecto. Em, bueno, les contaba que un poco la idea de recorrer el trabajo de Adriana Lestido, donde un poco hicimos eje en la ausencia de una figura masculina, donde lo que se notaba era desprotección, fragilidad, lazos profundos, quiebres. Está el hecho para nada menor de que ella eligió trabajar con mujeres, lo cual es un hilo conductor o un eje, digamos, temático a lo largo de estos ensayos. Y luego vimos dos series fotográficas del reportero gráfico Joaquín Meave, en las que el eje fue que ustedes pudieran ver, digamos, y aprovechar estos trabajos porque eran trabajos, por un lado, por encargo, al ser un reportero gráfico, eh, y por el tiempo que le demandó hacerlo, que no era un tiempo, que dijimos que el tiempo del ensayo es un tiempo de maduración y de mucha profundidad, pero que sin embargo cuando uno tiene un objetivo claro sobre lo que desea eh, contar, es mucho más sencillo y uno lo puede llevar a cabo. En el primer caso habíamos visto la historia de Efraín, que era un niño que había terminado en Pampa del Indio la escuela primaria, y el diario le encarga al reportero gráfico que vuelva un año después a ver qué era de la vida de este niño, y se encuentran un poco con la situación de que era el jovencito el que le enseñaba a escribir a su abuelo Ángel. Y el otro es la historia de Jorge, que recorría los distintos parajes y zonas rurales también de Pampa del Indio, haciendo tareas de salud o atención primaria. Bueno, un poco siempre mi criterio rector es que ustedes puedan ver a través de como casos muy, muy prácticos los modos que tenemos como para ir resolviendo este, como contar historias, ¿no? Y cuando uno leía, o cuando yo leía el foro, y que veo que siguen participando, que me parece que está muy bueno,
siguen contando dónde son y cuáles son los objetivos. Una lee, por ejemplo, que uno quiere transmitir emociones, que quiere a lo mejor contar de la mejor manera posible los productos que vende, de, eh, obtener alguna mirada o desarrollar una mirada sobre un tema en particular, o registrar la vida familiar y bien, todas son respuestas absolutamente válidas, pero pensaba que en el fondo, muy en el fondo, de lo que se trata es de contar historias, ¿no? A lo mejor a veces hacemos foco en cómo las contamos, o cuál fue el estado en el que nos encontramos por ejemplo, cuando hubo una inundación o hubo algo que se produjo en el pueblo, un incendio o en la ciudad. Eh, cómo es la vida en la comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Eh, Incluso creo que las fotos que nosotros conocemos como artísticas, lo que hacen es como combinar, tal vez de manera más poética, eh, lo bueno y lo malo de la vida, ¿no? Perdón, Amelia, ¿existe Sí, la posibilidad de que pueda levantar un poquito más tu volumen? Porque me dicen que se sí, sigue escuchando bajo. A ahí ver. está al máximo, Ok, ahí está, dale, eso es lo que ahí da. está. Perdón a la gente, digamos, No, pero son cuestiones. sí, pido disculpas si a veces hablo muy bajo. Eh, no, les decía que en realidad de lo que se trata es de contar historias, ¿no? Hasta a veces de manera más dura, más cruda, a otras de manera mucho más sutil, pero en realidad lo que estamos contando son historias. Y pensaba también que hay una buena analogía entre la fotografía y la escritura. Fotografiar es escribir con luz, es dibujar con luz, ¿no? Y todos sabemos escribir, ¿no? Tenemos nuestra propia caligrafía, eh, tenemos mayor o menor dominio de las reglas gramaticales y sintácticas, semánticas, pero todos sabemos escribir. Acá un poco la idea a lo que se podría apuntar, de alguna manera, es a que ustedes puedan aprender no solo a reconocer su propia caligrafía, a diferencia de la del compañero o de la compañera, sino también yendo un poco más profundo al sentido de lo que nosotros escribimos cuando escribimos. Si no se entiende el concepto, me lo dicen o se lo escriben a Darío, que me va a retransmitir la inquietud. Nosotros escribimos, pero ¿qué escribimos? Escribimos poesía, escribimos cuentos, escribimos novelas, escribimos artículos eh, periodísticos, el docente escribe consignas para la clase. eh, Pensando en otras profesiones, el abogado que está haciendo el curso tiene que escribir fundamentos para una sentencia o una presentación. O sea, todos escribimos y todos escribimos sobre determinados temas. Un poco la fotografía es reconocer que tenemos que tener ciertos elementos que nos permitan hacer fotografía y en una segunda instancia eh, saber de qué estamos hablando cuando hacemos fotografía, cuál es nuestro objetivo, qué historia estamos queriendo contar. Darío, ¿hasta ahí alguien se ha quejado? ¿Se ha entendido el concepto? Sí, van tirando soluciones, por suerte, la gente que va colaborando ahí, así que sí, se va solucionando de a poco. Lo otro que quiero aclarar es que están preguntando si la clase de hoy otra vez es con la profesora Amelia Pressman o está viendo la misma clase la semana pasada. No, no están viendo la clase la semana pasada. A partir de hoy vamos a tener clases los días viernes, vamos a tener clases magistrales con otros docentes
Y todos los sábados, hasta que termine el curso, va a estar la profesora Amelia Pressman, pero son distintas cosas. Eh, Así que ahí voy avisando eso. Bien. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, a mí me, digamos, pedagógicamente lo que me sirve siempre a mí, en lo personal, es retomar las ideas que fuimos viendo en la clase anterior y luego ir incorporando nuevos conceptos. Por eso arranqué, tal vez por eso también la duda de si era la clase anterior, arranqué con con la última imagen que habíamos visto porque no les había dado el nombre. Una vez que terminemos las clases teóricas, o más teóricas, digamos, este Power, cuando esté terminado, yo lo voy a dejar colgado en la clase para que ustedes todo esto lo tengan. Nosotros creo que ya a partir de la semana que viene vamos a comenzar a trabajar con cuestiones mucho más prácticas del trabajo que tienen que presentar. Entonces, por ahí, este tipo de material a ustedes les sirve tal vez para ir como organizándose. Bueno, justamente voy a tomar el trabajo de una amiga mía hoy para mostrarles algo de esto que están viendo en pantalla, que es una guía muy básica y rectora de lo que nos puede ayudar y servir al momento de definir el tema sobre el cual querramos trabajar. Algunos autores hablan de tema, otros hablan de idea, otros hablan de concepto. Hay algunos que van a hacer el trabajo, entiendo yo, de modo grupal y otros lo van a hacer individual. En el caso del trabajo grupal entiendo que van a tener que afilar los lápices y ponerse de acuerdo sobre qué quieren abordar, porque sé que aparte no todos están dentro de la misma ciudad. Pero realmente a veces uno se engancha con la fotografía y todavía no tiene muy en claro qué quisiera contar. Entonces, empezar a pensar, podría ser una idea de acá a la semana que viene, qué les gustaría trabajar, qué temas. Y cuando digo tema, también digo idea o concepto. Yo ahora les voy a mostrar, les decía, el trabajo de Natalia Plazaola, que es un trabajo, no es un ensayo, es una serie que ella hizo sobre su madre. El título de la obra es Madre. Hay una fundamentación y hay una idea que a ella la animó a encarar ese proyecto. A veces nosotros dejamos de vivir en la casa de nuestros padres, depende la edad y las situaciones y las condiciones de vida. A veces vamos a vivir a otra ciudad, a veces esa distancia a veces es geográfica, a veces es emocional, y en ese ir y venir, en el caso de Natalia, ese ir y venir a la casa de su madre le hizo dar cuenta que el tiempo había pasado y la madre había cambiado. Entonces, en cuanto al primer punto, esto es lo que ella decide de alguna manera abordar en este trabajo. Cuando nosotros tenemos definido medianamente el tema, tendríamos que saber cuál es nuestro propósito con ese tema. Los propósitos o los objetivos pueden ser múltiples y están en función del tema. Acá en Corrientes, supongo que es algo que se repite, yo me refiero a Corrientes Capital, acá hay una situación bastante frecuente que se da, que en muchas zonas que están lindantes al centro, los vecinos dejan basura en las esquinas. Hubo una época en que acá había unos containers que ponían y pasaban los camiones 1 o 2 veces al día según el barrio y los retiraban. En algún momento se tomó la decisión municipal de quitarlos, pero la gente dejaba los residuos en el mismo lugar, en la calle. Con lo cual, también dependiendo del barrio, hay animales, hay caballos, hay perros, gatos pasan, la basura se rompe y es un foco infeccioso.
Y tengo un amigo que resolvió que ese era un tema para analizar. O sea que dentro del tema hoy día, como ejemplo, estaría digamos, hay algo vinculado al medio ambiente, algo vinculado a la cultura nuestra, y el objetivo para él en ese caso fue poder demostrar, en el caso de él era la desidia del municipio, pero también la falta de cultura, de higiene, digamos, y de respeto al resto de los, de los habitantes, digamos, de la zona, de lo que debería ser un espacio público. La esquina es un espacio público, aunque uno no vaya a sentarse a tomar el mate, es un lugar por el que la gente transita, toma un colectivo, los niños juegan, andan en bicicleta, entonces en realidad eso genera un foco infeccioso. En este caso, en el trabajo de Natalia, que yo les voy a mostrar en un ratito, el objetivo era poder un poco dejar constancia de las sensaciones que ella tenía en relación a su mamá y al espacio físico que habitaba su mamá. Un segundito. Sí, aprovecho para comentar algunas cositas, digamos, por una cuestión de tiempo, digamos, porque estuvimos trabajando hasta muy tarde anoche, no hemos subido el link de la clase de hoy al aula y hay gente que entra al aula, pedimos disculpas por eso. Pero lo que quiero aclarar es que todas las clases nosotros enviamos al correo. O sea, revisen sus correos. Digo lo que dije hace un par de semanas atrás y lo dije la semana pasada, lo digo de vuelta ahora. Todos los días jueves a la noche, a última hora, y si no los viernes a la mañana, le pedimos que revisen sus correos, que ahí les va a llegar el link de las clases del día viernes. Y la clase del día sábado le pedimos que miren a última hora también sus correos, que ahí le va a volver a llegar de vuelta el link de la clase del día sábado. Pedimos disculpas por ahí si no olvidamos, digamos, porque en los días viernes, cuando termina la clase, arranca todo otro proceso de trabajo que lleva toda una tarde, que es la de volver a armar el vivo del sábado a la mañana. Entonces, por ahí puede ser que nos olvidemos, como fue la clase de hoy, que nos olvidamos subir el link al aula virtual. Pero sí o sí, digamos, les llega a su correo. Eso nada más quería aclarar. Bien. En algunos casos, depende de la profundidad también del trabajo que vayan a encarar, ustedes van a necesitar una investigación previa. Habitualmente cuando uno tiene que generar un proyecto, ese proyecto tiene una fundamentación y esa fundamentación un poco está en esta sintonía con la investigación previa. Si a mí lo que me interesara es analizar esto que les contaba como ejemplo de los basurales de mayor o menor tamaño en las esquinas de la ciudad de Corrientes, tal vez podría comenzar por ver qué pasó con la municipalidad, por qué retiró esos containers que en un momento los vecinos determinaron que servía, porque de hecho la basura la depositaban adentro del container. Podría determinar también, si quisiera, la cantidad de basurales medianamente que hay dentro de la ciudad. Podría, si fuera mi interés, saber qué pasa con la basura que se deposita por afuera de la ciudad como una idea satélite o paralela o complementaria, porque tengo en claro que yo voy a trabajar sobre los basurales de la ciudad. ¿Qué tratamiento se les da? Si hay algún proyecto municipal previsto para esa erradicación. Y también conversar con los vecinos sobre qué les genera para los que no arrojan los residuos allí y para los que generan, porque también es cierto que hay veces que uno sabe por el tipo de residuos quién los ha arrojado. Podría generar un trabajo en base a una investigación previa. Les decía que en realidad, generalmente las imágenes, aunque uno no publique el texto, esas imágenes van acompañadas de un texto que a nosotros nos sirve como una guía. Muchas veces también sucede, y es algo que los animo a hacer, a que tengan una libretita o un cuadernito donde ustedes van anotando ideas que a veces se les ocurren cuando van caminando o están haciendo otra cosa que no tiene que ver con la fotografía. Muchas veces esas ideas nos ayudan luego
a recuperar el trabajo desde otra dimensión. No vinculado al trabajo que les estoy contando, la municipalidad encontró en Corrientes una idea que me pareció bastante acertada, y es apelar al aspecto muchas veces religioso para poder erradicar la basura. ¿Y cómo es esto? Convirtió el basural en un espacio de oración. Entonces, en muchas esquinas colocan o instalan ermitas, pintan las esquinas, les ponen algo de iluminación, algo de plantitas, y entonces en realidad de alguna manera al vecino, lo que opera en el vecino es como la vergüenza de ir a ensuciar un lugar que ya cambió, que tiene otro carácter, ¿no? Esa Sí, Amelia, una sí, acotación, digamos, aclaremos para los que no son de Corrientes, digamos, que Corrientes es una provincia que practica mucho la religión católica. Entonces el catolicismo es muy fuerte en Corrientes, entonces tiene como patrona a la Virgen de Itatí. Entonces se apela a, no es una cuestión, digamos, para ganar espacio o que gente de otras religiones piense de que se le ocupa un espacio a otras religiones, sino que tiene que ver con una cuestión cultural de que se es muy católico en Corrientes y por eso se exacto, apela a eso. exacto. Yo creo que fue una decisión de carácter cultural. Es decir, si la cultura reinante acá es la cristiana, entonces creo que a uno le daría cierto pudor ir a arrojar su basura donde hay una imagen sagrada. Eh, Pobre el gauchito Gil, que no tiene el mismo destino, que tal vez tiene muchos adeptos y que no ha logrado que coloquen algo en su nombre y que la gente, digamos, tenga la misma posibilidad. Pero sí es cierto que, por ejemplo, eso lo ha resuelto de manera de una manera bastante acertada el municipio. Pero vuelvo al ejemplo, con esto tenía que ver. Hay una investigación previa, yo hay datos que los tengo porque este amigo mío que es fotógrafo se puso a investigar, y la verdad es que el número de basurales en Corrientes por fuera del casco céntrico, que es un casco pequeño, para el que no conoce Corrientes, Corrientes es una ciudad histórica que ha ido creciendo y extendiéndose dentro de lo que se llama el casco histórico, que está conformado por 4 avenidas, poco más, y uno cruza esas avenidas y se encuentra prácticamente con otra ciudad. Luego tenemos de la investigación previa y ese texto que les digo que es absolutamente, muchas veces es absolutamente necesario porque a nosotros nos guía los pensamientos, la forma en que luego lo vamos a planificar. Luego está la planificación que nosotros necesitamos para llevar a cabo el trabajo. Más allá del tema que elijamos, nosotros tenemos en nuestra vida muchas actividades. Entonces tendríamos, por ejemplo, que saber que si voy a trabajar con una institución o hacer una entrevista, y no dispongo de lunes a viernes, por ejemplo, ver si esta persona a cargo de la institución podría recibirme, si es que necesito un permiso, un día sábado, o si esa institución abre los días sábados para trabajar. Estaba pensando en una amiga que estaba queriendo abordar el tema de los adultos mayores acá en Corrientes en un asilo de ancianos que depende del gobierno. En ese caso, como les contaba, se necesitan un montón de autorizaciones, y esas autorizaciones hay que gestionarlas. Entonces, no es solamente, depende del tema, ir y hacer fotografías, sino que en muchos casos esto requiere cierta planificación. ¿Qué día me conviene ir? ¿Qué día me van a recibir? ¿Qué día la gente está dispuesta a ser fotografiada? O en el caso de que ustedes quisieran trabajar con, con, me refiero sigo pensando en el caso del asilo, si por ejemplo lo que quieren contar es cómo se trabaja la parte psicológica o de terapia con ellos, y pueden encarar fotografía dentro de esos pequeños grupos, bueno, qué días están, si yo a su vez tengo que faltar al trabajo para hacer la fotografía, si puedo resignar eso.
Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y en base a eso también está la logística. Hoy día, en pandemia, si uno quisiera trasladarse de una localidad a otra, tendría que pensar si no requiere permiso, si no requiere hisopado. No es tan fácil. Pero en el caso de Joaquín, que se ha desplazado hasta Pampa del Indio, para los trabajos, uno le llevó un día y otro dos, necesitan un lugar donde dormir, necesitan tener el lugar exacto al cual van a llegar. En el caso de él, que fue con UNICEF, les conté que necesitaban llevar, por ejemplo, los permisos impresos para las autorizaciones de los menores. Hay que tratar de planificar y de prever qué cosas nos serían útiles, necesarias o prácticas al momento de encarar el trabajo. Si no soy clara, por favor, Darío, y preguntan, todavía no estoy viendo las consultas, me avisan y paro ahí. Sí, por ahora no está habiendo consultas ni preguntas, digamos. También hay Bien, mucha gente que se está sumando recién, así que estamos, bien. es como que estamos arrancando, estamos tomando velocidad. Y lo otro es el equipamiento. Supongamos que nosotros vamos a hacer el trabajo, no con un teléfono celular, sino con una cámara, pero bueno, aunque fuera el teléfono celular y el trabajo, podríamos prever que nos va a llevar bastante tiempo, porque nos vamos a quedar al aire libre mucho tiempo. Bueno, desde el teléfono celular necesitaríamos llevar el cargador, por decir algo que es muy básico. Pero cuando uno lleva cámara, necesita llevar, por ejemplo, una batería de repuesto, porque las baterías tienen un periodo de uso determinado. Y depende valga la redundancia, el uso que le estemos dando a la cámara, esa batería se nos puede acabar en 3 horas. Tengo un amigo que calculó mal en un casamiento. Estaba haciendo fotografía y cuando los novios iban ingresando al altar, se quedó sin batería. Imagínense la situación. Por suerte, afortunadamente, estaba en buen estado físico y el domicilio del fotógrafo quedaba cerca de la iglesia. Tuvo que ir corriendo a buscar la batería que se había olvidado de llevar. Las baterías deben ir cargadas y en lo posible uno debiera tener una de repuesto. Lo mismo sucede con las memorias. Uno tiene que tener memorias porque las memorias a veces se quiebran, se rompen, sufren con el calor y dejan de servir. Y en este sentido, para el que tiene cámara digital y tiene memorias, un tip o una sugerencia es no comprar, en la medida de lo posible, las que tienen mucha, mucha, mucha memoria. Porque cuando uno la pierde absolutamente todo. En cambio, cuando uno pierde memoria de 16, solamente pierde, es más acotada la pérdida. Eh, Tiene que pensar si necesita un trípode, porque por ahí necesita trabajar de noche y el pulso se nota de noche cuando uno no tiene luz. Tiene que saber si va a utilizar o no un flash, tiene que prever si necesita un compañero o compañera con el que ir para poder disponer del espacio o que colabore con ella. Si Amelia, tiene acá permiso, acotan que sí, también no te olvides decir que una memoria de repuesto también, por las dudas que se te llene la memoria. es cierto, es cierto. Y tratar de no perder el equipamiento, no olvidárselo en ningún lugar, Sí, sí. que también ha pasado, conozco casos. Eh, bueno, ahora los que les voy a mostrar, vamos a volver sobre estas ideas, pero ahora les voy a mostrar. Están viendo la imagen de Tiki. Tiki es la madre de Natalia Plazaola, que es mi amiga, que es fotógrafa, que es ingeniera en sistemas, para que ustedes vean la versatilidad que tienen los ingenieros. Este es el trabajo que les quería mostrar como ejemplo hoy de un proyecto, de una serie fotográfica. Siempre recordando que nosotros vamos a generar imágenes y a intentar
anudarlas, a intentar colocarlas en una serie que tenga una coherencia interna y una cierta organización visual. Yo les había dicho que digamos, en la clase anterior, que si bien no hay fórmulas predeterminadas, y este no es el caso porque no está narrado de manera lineal, por ahí, para el que arranca en lo lineal, lo temporal es lo más sencillo. Una introducción, un nudo, un punto de tensión y un desenlace. Este es el dormitorio, un ambiente absolutamente íntimo de la mamá de Natalia, que contaba en el texto que yo les digo que hay que preparar, porque ese texto acompaña nuestro propio trabajo y muchas veces nos ayuda a sostener las ideas. No digo que sean, el texto y las imágenes deben ir acompañados por cierta coherencia, porque nosotros al leer y releer ese texto nos permite comprender de manera mucho más íntegra lo que estamos viendo. Entonces yo ese texto se los voy a leer una vez que termine de mostrarles las imágenes y de charlar un ratito con ustedes. Sí les pido, como en las veces anteriores, que intenten tener una mirada más profunda de lo que están viendo, de si estamos viendo acciones, si hay una predominancia de ciertos colores, si ustedes podrían notar tal vez en los trabajos que van viendo cierto tipo de estética. También pensar qué nos están contando estas imágenes sin tener noción de lo que yo ya les dije, o sea, más allá de lo que les dije, que es poquito, digamos, como empezar a percibir qué sensaciones nos producen estas imágenes, si nosotros nos podemos ver de alguna manera en algún punto identificados en ellas. ¿Qué elementos vemos nosotros en las imágenes que nos llamen la atención? Como mirar un poco el contexto de cada fotografía e ir anudando, como les decía, esa fotografía a la anterior y a la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a ver que hay un patrón que se repite, si nos interesa la vida de esa persona, si las acciones son extraordinarias o fuera de lo común o son absolutamente cotidianas. Un poco me quedo callada para no guiar tanto la lectura que ustedes hagan de las imágenes que están viendo. ¿Qué se imaginan, por ejemplo? ¿A qué se dedica esta mujer que es Tiki? Si tiene hobbies, qué le gusta hacer, cómo ocupa su tiempo. Un poco también la idea cuando uno ve imágenes es como saborearlas, disfrutarlas, ¿no? No comerse el plato completo, las apuradas rápido, sino tomarse el tiempo de ir descansando la vista sobre cada imagen que uno ve, que nos aporta un montón de elementos.
Bien. ¿Se está viendo el rostro de Tiki Darío? Sí se ve el rostro, Amelia. Bien, Se ve todo bien, el bien, bien. power. Porque acá, Sí, aviso porque, de paso también porque alguien ahí en el chat decía no se mueve el power, pero aviso, digamos, que el power se va moviendo de acuerdo a las explicaciones. Y también los silencios que genera Amelia, digamos, es para que vayan haciendo una lectura de la imagen. bien, sé que tenemos un pequeño delay entre lo que nosotros decimos y el momento en que la información y el audio llega a nuestros estudiantes, pero acá me gustaría hacer una pausa yo e ir leyendo de a poquito qué sensaciones les produce eh, esta serie de imágenes, si les hace acordar a alguien, qué han sentido, qué han pensado, si hay alguna imagen que les haya llamado más la atención eh, que otras, qué planos piensan ustedes que se han utilizado, si tiene una estética que la haga coherente. Los voy a ir leyendo. Acá lo estoy leyendo a Diego, que dice que si las fotos estuvieran dispersas, costaría identificar un poco la idea, pero que en la serie queda claro que la intención es el retrato. Anto dice que ama la fotografía porque es hablar sin palabras. No quiero creer que no me tengo que callar yo, ¿no es cierto? Tengo que dejarlos disfrutar. Mercedes dice que es espléndida la señora, maquillada, peinada y todo al levantarse, es re coqueta. Hay algo ahí, es cierto, es muy coqueta. Juana hace un aporte con sus cámaras pila, que tiene que llevar siempre pilas en relación al equipamiento. Hasta ahí creo que vamos. Bien. Si no hay, si no hay otros comentarios, a ver, Natalia dice, muchísimas expresiones en el rostro, mucha historia en el retrato y en su casa. Sí, hay una imagen que es esta, ahí la vuelvo a poner en pantalla, que a mí que a mí me encanta, porque en realidad esa es la vereda de la casa. O sea, hay una disposición del personaje que es Tiki a trabajar con la hija, a prestarse en su coquetería y en su juego. No está sentada eh, de manera como común, por así decirlo. Ella está sentada en una actitud, me llevo la vida puesta con unos lentes, espléndida, en la vereda de su barrio. Me parece que también esto habla mucho de la personalidad de la persona que es fotografiada, ¿no? De su, de su actitud ante la vida. Pero también creo que esta también habla mucho de ella, habla de una vocación de servicio, habla de una predisposición espiritual, es una imagen que contiene muchos elementos, porque si bien uno alcanza a divisar el mate y hay como un espacio de conversación o de esparcimiento dentro del margen de lo religioso, eh, nosotros nos damos cuenta, percibimos que no está no está en la casa, ¿no es cierto? Tenemos, porque hasta, digamos, el cuadro de Juan Pablo II, uno podría pensar que está en un comedor o en una cocina o en un salón, pero ya el cartel que está un poquito fuera de foco, pero en un primer plano, que nos habla de la oración por la serenidad, y hay palabras en tipografías muy grandes que dicen Dios, valor, sabiduría, me da la pauta de que ella en realidad no está en su hogar, sino que va a la iglesia y que participa de actividades
de la iglesia. Federico acá aporta que hay una estética de tonos cálidos como para ambientar de alguna manera lo barrial. Efectivamente, hay una estética tirando a los tonos muy cálidos, que también podría uno pensar que tiene que ver con la calidez de la persona que fotografía y de la persona fotografiada. Pero hay una decisión tomada allí. Natalia aporta que está espléndida como una reina. Carolina dice que las imágenes le hacen pensar que a la mujer le gusta el arte, los colores, la pintura, la religiosidad, la tranquilidad, la paz, efectivamente, también el juego, está jugando a las cartas con la amiga. O sea que me encanta porque hay como muchas entradas al personaje de Tiki, ¿no? Matías dice que en las fotos de Tiki se ven muchos cuadros religiosos, incluso hay un cuadro grande que a simple vista llama la atención porque hay un ángel, efectivamente, y es muy grande. Hay, como dicen ustedes, muchísimo arte vivo en el hogar. Virginia dice que se deja ver una vida simplemente sola, libre y bajo sus creencias. Efectivamente, es así. Hay mucha actitud, dice Sue. Martín aporta que las fotos le hacen memorizar y pensar en los abuelos, en su abuelo, que sacó muchas fotos a su abuelo antes que falleciera. Muy lindo lo que decís, Martín. Y Nadia exactamente recuerda que en las imágenes anteriores está jugando a las cartas. A mí me gustaría ahora que ustedes tienen como una idea, que todos tenemos como una idea un poquito formada de que Tiki vive sola, que vive en un barrio, que tiene una predisposición a la lectura, pero también al juego, que fuma, que va a la iglesia, que participa, que es solidaria. Me gustaría leerles el texto que su propia hija escribió al momento de fundamentar ese trabajo. A ver, antes de ir al texto, a ver qué dice Nanette. Sí. Nanette dice que cuando uno sabe que la fotógrafa es la hija, se puede ver claramente el cariño, la añoranza por la madre, la rutina y los planos muy cercanos. Hay una connotación del paso del tiempo. Hay una mujer libre dedicada a su familia y al hogar. Florencia dice que que capturó momentos en diferentes sectores o lugares, que también cuenta su rutina. Sí, esa coquetería también se nota, como les decía, en el espejo, en el primer plano del espejo, cuando ella se está maquillando, pintando los labios, pero también los pies en esa palangana, con ese plano cenital. Dice Natalia, hoy volví a sentirlo. Me conmueve la finitud, más allá de la obvia muerte física, más allá de la pérdida de lo que ya fue y no será más. Madre es una serie que nació y se gestó en un momento especial. Sentía la necesidad de lograr fotografías de mi madre, antes de que la vida siga su curso y la siga cambiando. Ya no es la mujer que andaba mucho, que tenía un marido y 2 niños en la casa, que salía temprano a trabajar, que almorzaba rápidamente y volvía al colegio donde enseñaba matemáticas. Esa madre ya no está. Ahora es una mujer en sus 60 y largos. Viuda, con la casa desordenada, coqueta, nostálgica. Vive con una amiga. Juegan a las cartas, fuman juntas antes de ir a dormir. Cuando traspaso la puerta de entrada de esa casa, su casa, la mía, cada centímetro me conmueve, porque la mamá de mi niñez no está, porque no está él para abrazarla.
No la veo vestida de trajecitos entallados y tacos medianos. Ella ya no está. Y sé que quizás mañana no esté la madre de hoy, que fotografío hoy esta madre que hasta me esfuerzo en conocer porque los años pasaron y traspasaron su cuerpo, su mente y su espíritu. Mi inspiración es intentar recordarla al menos en algunos momentos de su vida, diversos, distanciados. No intento comprenderla, sino vivirla, como si tomara una bocanada de aire y la retuviera en mis pulmones. Así la miro e intento guardar ese momento en mi mente y en mi corazón. Pero en mi interior sé que la fotografía será la que me devuelva ese instante. ¿Les gustó el texto? Ay, cómo me encantaría estar en vivo y en directo en una clase interactuando con ustedes y no con una pantalla en el medio. Pero bueno, me parece que sí, que como bien señalan ustedes, cuando uno toma el conjunto de las imágenes organizadas de esta manera, toma el texto como título Madre, ya hay un indicador, digamos, del vínculo, del lazo filial entre el fotógrafo y el fotografiado, el sujeto fotografiado, y uno termina de leer este texto, creo que le termina de cerrar la idea. Los estoy leyendo, les gustó el texto, eso es lo que estoy leyendo. Es un plano, Tania, es un plano frontal, simple, la primera. Efectivamente, pienso que si uno, a ver, pienso dos cosas, por lo menos ahora. A mí, cuando elijo, digamos, el trabajo a mostrarles, tiene que ver con esta dimensión emocional que uno coloca en las fotografías. Yo en este caso la conozco a Natalia, es mi amiga, además la conozco a la madre, a Kiki. Entiendo perfectamente y me puedo me puedo sentir identificada con ese vínculo y esa mirada que tenemos del paso del tiempo en los seres que nosotros amamos. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestros propios hijos, la pareja, los abuelos, alguien al que nosotros queremos mucho. El trabajo, a su vez, lo que tiene para mí, hermoso, es que permite ver la mirada que tiene la hija sobre la madre, acompañado de esto, que es el texto que nos permite, luego de ver las imágenes, terminar como de decantar esto que acabamos de ver. Es cierto que tal vez las imágenes sueltas, sin absolutamente nada de texto, no tendrían el mismo peso, ¿sí? Por eso nosotros hablábamos de que no todas las imágenes funcionan solas. En este caso, digamos, ella hace lo que está haciendo son recortes de la vida de la madre. Esos recortes son los que ella determina que son importantes, que son los que yo les comparto a ustedes, que a lo mejor no tienen que ver, en este caso, con situaciones extraordinarias, pero ¿por qué no pensar que lo cotidiano es extraordinario? ¿Por qué no pensar que lo que nos sucede todos los días tiene la misma poesía y la misma intensidad que los sucesos absolutamente fuera de lo común, ¿no? Romina me pregunta si este trabajo correspondería a una narrativa visual. Es una narrativa visual, no es un ensayo,
no es un ensayo, pero es una narración visual, efectivamente. Es una serie. Que por eso les decía que el ensayo lleva muchísimo más tiempo, pero a diferencia de los trabajos de Joaquín, que también vimos la semana pasada, hay como como otra capa de profundidad que sería, entiendo yo, como una capa intermedia, que no le quita para nada mérito a la propia fotografía. Sí, me quedo, por ahí quedo muteada porque trato de ir como retomando los comentarios que ustedes van haciendo en el chat. Eh, voy a dejarlas con esta imagen y antes que se nos vaya mucho el tiempo, quería, bueno, retomar un poquito esto de que nosotros cuando hablamos del trabajo, estamos hablando, como les había dicho, de una temática que tenemos que tener identificada, de un objetivo, del equipamiento, de la investigación, no en este orden, pero la investigación y el equipamiento. Hay que planificar, digamos, las tareas que hay que realizar, eh, que nos permiten a nosotros tomar previsiones para no encontrarnos con que nos desplazamos hacia un lugar o dispusimos de toda una tarde y la fotografía no se puede hacer porque no nos dimos cuenta que teníamos que haber solicitado un permiso o avisar a la persona que estábamos yendo, por ejemplo, si fueran alguien muy puntual. Distinto sería si uno, eh, bueno, por ejemplo, eh, el año pasado hubieron una serie de incendios tremendos en todo el país, Corrientes no estuvo exenta. Yo acompañé, fui a hacer de compañía, pero hice de fotografías en el parque de San Cayetano, en el parque provincial. Realmente el incendio fue devastador, pero pensaba que en ese caso nosotros, yo acompañante, pero se tuvo que avisar que uno iba para que todo el equipo de los guardaparques estuviera para poder responder preguntas. La nota la nota no era mía, no era mi métier, yo fui de dama de compañía. Era una nota para la Universidad Nacional del Nordeste. Acá Darío conoce a la fotógrafa que es Natacha. Fueron a hacer un audiovisual sobre justamente los incendios con Martín Kowalensky, no sé si pronuncio bien su apellido. Pero en realidad, en ese caso, uno gestiona la entrevista, avisa que va a ir, no todos los guardaparques están en el mismo horario porque tienen turnos que cumplir, entonces, para poder tener la palabra de todos ellos, se avisó con tiempo. Y aparte porque en realidad los guardiaparques son los que acompañan al fotógrafo y al periodista, en este caso, a recorrer las zonas más damnificadas y son los que tienen la palabra autorizada, más allá de lo que uno perciba que era monstruoso, digamos, uno tiene la palabra autorizada de la magnificación o la cuantificación del daño, que fue tremendo porque había poblaciones completas de monos bueno, que se perdieron. También es bueno saber que uno cuando encara un trabajo, más allá de esa magnitud, digamos, si es una narración, si es una serie, si es un ensayo, hay aspectos creativos que uno pone en juego. Desde la formación de ideas, qué datos necesitamos para abordar ese tema o esa situación, si el tema es conocido o es absolutamente desconocido, si el tema es innovador o no es innovador, y nosotros lo que estamos haciendo es como darle una vuelta de tuerca a un tema que ya existe y que es de público conocimiento. Si lo que nosotros vamos a pretender es trabajar conceptualmente el tema,
cuál es nuestra intención al momento de comunicarlo desde lo visual. Y siempre pensar en la posibilidad real que tenemos de poder abordarlo. A veces nos pasa que los temas que nos interesan nos resultan absolutamente complejos o muy lejanos a nuestras posibilidades, y se nos hace difícil y termina siendo frustrante no poder abordarlo o abarcarlo. Y en relación al proceso creativo, me gustaría, digamos, decirles que el proceso creativo es como una práctica de libertad, ¿no? Donde nosotros podemos escarbar y encontrar nuevas ideas y nuevas formas de desarrollar ese tema, ¿no? Que es una exploración, que la exploración, como toda exploración, nunca es lineal. Nos podemos encontrar con muchísimos obstáculos al momento de poder avanzar. No siempre se puede cuando nosotros lo deseamos, a veces hay factores externos que influyen y muchísimo, pero también pensar en qué forma tenemos nosotros para superar esos obstáculos, ¿no? El proceso creativo también es una práctica de trabajo y de constancia para encontrarnos con nuestras ideas sin perder la confianza que tenemos en nosotros mismos y en esas ideas. Ya más allá de que el trabajo sea individual o grupal, cada uno tiene que tratar de ser lo más leal a sus propios intereses, y cuando digo intereses digo deseos, ¿sí? La fotografía es un recorrido, y ese recorrido hay que hacerlo. Uno no se levanta y es fotógrafo. Uno tiene que hacerse fotógrafo. Lleva tiempo, hay dificultades que uno tiene que sortear. A veces hay momentos de mucha incertidumbre o frustración. Uno tiene que apelar siempre a todos los conocimientos que tiene que no necesariamente están vinculados a la fotografía, pero que nos sirven. La música que nos gusta nos sirve, las lecturas que tenemos nos sirven, la profesión que tenemos, si es que ya tenemos otra profesión, también nos sirve al momento de pensar qué hacer y cómo hacerlo. Y en general, la fotografía como arte requiere de tiempo. Hay un tiempo que es el tiempo que habla Larraín en esa carta que yo les conté, que le dedica al sobrino que va a hacer fotografía, que es un tiempo de decantación. A mí en lo personal me pasa que cuando hago fotografía no descargo, no descargo las imágenes en el momento. Así funciono yo, digamos. Las dejo en la memoria un tiempo. Y después las empiezo a mirar y después las descargo a la computadora como un disco rígido, y después de unos días recién empiezo a inclinarme por pensar que una puede andar o qué es lo que no me gusta de la otra. En realidad para mí la palabra es maduración. En los trabajos, las ideas, todo tiene que madurar en la vida, ¿no? Tanto la idea que nosotros querramos llevar adelante tiene que madurar, esa investigación que nos tiene que acompañar para fundamentar el trabajo tiene que madurar, y la materialización también. Y esto tiene, digamos, tiene su razón de ser. A veces pasa que uno tiene una fotografía que parece o que es maravillosa. Y te preguntan, ¿y esto qué es? Y les puedo asegurar que no todos tienen la justificación para esa fotografía. Y cuando uno no la tiene, es que esa fotografía fue producto de
la buena suerte. Que a veces la buena suerte existe, es verdad, pero la fotografía es trabajo. La fotografía no es, la buena fotografía no se produce por generación espontánea. Es trabajo, es mirada, es tiempo, es mucho tiempo. Ustedes no sé si conocen esta frase creo que es atribuida a Beethoven, que decía que si la inspiración lo encontraba, lo tenía que hallar trabajando. O sea, la intuición es buena, la inspiración es maravillosa, pero aparte tiene que haber una práctica diaria, constante. Tiene que haber constancia en la fotografía. Acá hago un parate porque veo que están escribiendo mucho y me gustaría leerlos. Sí, mientras que lees los comentarios ahí, Amelia, Sí, quería acotar algo con respecto que decías algo hoy y que recién mencionabas, digamos, que es el todos los días, el ir viendo, digamos, el hacerse fotógrafo, digamos, que cuando uno descubre este arte, digamos, lo que hace es parte de la vida, digamos, y uno empieza a cambiar esa forma de mirar cada vez que sale a la calle. Y ahí arranca algo que se llama la educación visual, digamos, porque uno empieza a educar la mirada. Empieza a mirar en recortes, ya no ve en el plano general, sino empieza a mirar recortes de lo que va encontrando, digamos, en el andar de todos los días. Por eso creo que en una de las clases, cuando terminaban hace un par de semanas atrás, decíamos, salgan a hacer fotos, pero salgan a pie o salgan en bicicleta, digamos, porque la vida en un auto, digamos, para el fotógrafo pasa muy rápido, digamos, y se pierden muchos detalles. O sea, la fotografía es de a pie y ahí hay que utilizar todos los sentidos, digamos, ya desde lo auditivo hasta las sensaciones, y ni que hablar de lo visual, digamos, porque uno entra a hacer recortes que empieza a mirar de otra manera la vida, empieza a ver otras situaciones. Y cuando te empezás a dedicar a la fotografía, hasta lo mínimo, digamos, hasta en tu trabajo te empezás a dar cuenta, digamos, que hay fotografía en todo, digamos, de una pequeña hoja sobre un escritorio hasta tus compañeros que los empezás a mirar, o decir, y mira, lo tengo acá y le puedo sacar tal foto, empezás a ver distintas situaciones, eso es. Y es como decía Amelia, ya es indistinto, digamos, si es en la profesión, si es en la vida, digamos, pero lo que hay que empezar a hacer es esa educación visual de que tiene que tener el fotógrafo, que después, digamos, se reduce, digamos, a un encuadre y a una mirilla, lamentablemente, digamos, porque no podemos agarrar todo lo que hay, digamos, pero, digamos, por suerte podemos recortar algo. Perdón por la interrupción. no, por favor. Y acá me aporta Raúl con mucha justificación que no era Beethoven, pidió disculpas, era Picasso. Era un artista. Efectivamente. Siempre me gusta hacer énfasis en que la fotografía es un proceso y hay que prestarle atención a ese proceso. Si nosotros vemos la fotografía simplemente con un acto, nos salteamos un montón de etapas que luego se evidencian en el trabajo que nosotros ponemos a comparación, a consideración, digamos, nuestra y de los demás. Acá voy a dejarles en pantalla, no son mías, son una serie de consideraciones que me parece que están muy buenas para compartirlas y para pensarlas al momento que uno inicia, digamos, el trabajo. A veces nos presionamos muchísimo nosotros mismos para poder obtener buenas imágenes de entrada, ¿no? Y acá justamente la sugerencia es hacer. Hacer en principio sin preocuparnos por el resultado, porque el hacer es el propio resultado. Es decir, como está en la última sugerencia, el proceso es más que el resultado. Yo creo que
tomando como base el trabajo que les mostré hoy, compartí hoy con ustedes, yo entiendo que para muchos puede no ser significante un trabajo tan personal. Pero corriéndonos de eso, creo que el proceso que Natalia lleva adelante para poder volver a mirar a su madre y sujetarla con la fotografía. Sujetarla es como detenerla en este momento antes de que el tiempo siga pasando. Todo el trabajo que a ella le demanda estar con la madre es un tiempo compartido que tiene que ver con ese proceso, ¿no? Uno arranca el trabajo, y eso está bueno que lo sepan, uno arranca, hay muchos memes de esto cuando uno arranca la tesis, ¿no? Que uno arranca con todas las expectativas y luego las tiene que ir ajustando. En todos los trabajos nosotros tenemos que hacer ese ajuste de manera permanente. Como les decía, a veces queremos abarcar lo inabarcable, al menos en un determinado momento de nuestras vidas, y lo mejor es trabajarlo de a poco, de manera constante, no bajar los brazos y darle continuidad a ese trabajo, tratando de no pensar tanto en tener el control de todas las situaciones. Y cuando digo control de todas las situaciones es ir a hacer fotografía pensando que ese día vamos a volver con la fotografía. No, no funciona así. Hay un autor que es como lo opuesto a la espontaneidad, que después les voy a dejar un link sobre él, se llama Nelson Garrido. Pero él piensa la fotografía de otra manera, digamos. Efectivamente, la fotografía para él es una suerte de teatralización. Entonces, él hace bocetos, dibujos de lo que va a aparecer en la fotografía, porque cada elemento en su imagen tiene una significación en particular. La sangre, las armas, el color rojo, las mujeres, los pechos de las mujeres, mujeres vestidas como vírgenes en un contexto en el que no hay, digamos, como religiosidad. Cuando uno ve la imagen terminada, en realidad es todo el proceso que le llevó a él llegar a acomodar lo que él quiere y hacer clic. Pero hubo un proceso previo, aunque la imagen no tenga, o sea, el grado de control, a eso voy, es absolutamente mayor. Nosotros en general estamos pensando en un trabajo que no tiene ese grado de control, es decir, que nosotros podemos, no sé, desde lo más sonso, como ir a dejar el domingo para hacer una fotografía y no podemos hacerla porque hay lluvia. No tenemos control sobre la naturaleza. Entonces, también como aflojar un poco en esas exigencias de pensar de que todo nos tiene que resultar absolutamente bueno y de entrada. También esto está bueno verlo, abandonar la sensación de que estamos bien al envolvernos en una única idea e historia. A veces vamos, esto que le decía de ir ajustando cada tanto, digamos, el objetivo, ¿no? Pero no el objetivo de la lente, sino el objetivo de la idea. A veces nos pasa que vamos pensando que las cosas son de una manera y no es así. Hay cambios muy sutiles que nos pueden obligar, como Adriana Lestido, que pensó que su trabajo iba a ser sobre un tipo de madre, o las madres, la maternidad en la cárcel, y se da cuenta que en realidad lo importante no deja de ser importante la maternidad, pero que en realidad hay un bien que es la libertad que está como en juego. Entonces ahí hubo un ajuste en el objetivo de lo que ella fue a realizar al momento de encarar su trabajo.
hay que ser conscientes de que nos puede pasar esto. Hay que improvisar, digamos, como lo opuesto a tener absolutamente todo planificado, hay que improvisar. Hay que entregarse, y en esta entrega es una actitud hacia el no saber todo, no tener el control de todo, nutrirse del misterio de los momentos que seguramente son sorprendentes y son siempre nuevos. Cuando se produzca lo inesperado, ir a hacer fotos a la plaza el día que llueve, recibirlo como un indicio y llevarlo al campo de acción. ¿Cómo podemos lograr que esa lluvia la podamos incorporar en nuestra historia? Percibir el error como un acierto. O sea, cuando yo termino de hacer fotografía y veo los errores que tengo en las imágenes que produje, bueno, a ver, ¿qué me está indicando ese error? ¿Qué me está indicando a mí como trabajadora de la imagen o como productora de imagen? Me tiene que significar algo. El error siempre es algo. Y de hecho hay muchos trabajos formulados sobre la base simplemente de los desaciertos. Y esta frase es fabulosa, que es fracasar mejor. Para mí el éxito es esto, es ir de fracaso en fracaso con una actitud positiva, es decir, aprender del fracaso. Bueno, hoy no pude, hoy no lo logré, ¿qué me pasó? ¿Qué podría mejorar? Pero que eso no sea absolutamente desalentador, sino que nos permita ir reflexionando sobre el modo en que estamos tal vez encarando el trabajo. Si nosotros tuviéramos éxito de entrada, como en la vida, porque la fotografía no deja de ser la vida, si tuviéramos éxito de entrada, no sé si nos esmeraríamos tanto, ni le pondríamos tanta garra a lo que hacemos, porque todo nos saldría bien. Y lo bueno está en que no todo nos salga bien. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna otra duda que tengan de lo que les acabo de leer y de comentar. Annalí dice que un profesor de literatura decía que uno debe dejar los trabajos durante 48 horas en el congelador. Sí, está muy buena la imagen visual de la cámara puesta en un freezer, pero en realidad es ese proceso de decantación. A veces uno vuelve a hacer fotografía absolutamente exaltado, feliz, y si uno deja reposar esas imágenes, a veces luego con el tiempo pensamos que no es tan así, y ya no nos apuramos a pensar de entrada que tuvimos la buena fortuna y el tino de hacer una fotografía absolutamente espectacular. Sí, yo recuerdo, nosotros tuvimos un profesor en la licenciatura con Amelia que se llamaba Marcelino García, un gran semiólogo, misionero, digamos, que a nosotros nos abrió mucho la cabeza en cuanto al trabajo del desarrollo de la cuestión de la imagen. Y yo recuerdo que Marcelino García siempre recomendaba, porque nuestra materia era anual con él, recomendaba, decía, no rindan a fin de año. Rindan recién en febrero porque el conocimiento se va a acentuar. Entonces era como que uno lo que va haciendo va adquiriendo el conocimiento, digamos, y uno, digamos, deja descansar ese conocimiento y es como que evalúa y analiza un poco más y después recién hace una revisión de eso que se aprendió, en este caso, digamos, de lo que uno fotografió. Ahí es un ejercicio que yo por lo menos le hago hacer siempre a mis alumnos. Cuando hacen un trabajo les pido que lo terminen y que 48 horas después lo vuelvan a mirar. No que se desesperen, digamos, porque en el trabajar, en el hacer de todos los días, digamos, en esa velocidad con la que uno va haciendo las cosas, hay veces no analiza, digamos.
Y en el caso de la fotografía, digamos, tiene esa particularidad de que uno no solamente vas haciendo la fotografía, sino que las fotografías van quedando en la memoria. Uno se acuerda de cada fotografía que sacó, digamos, y hay veces, si uno empieza a disparar y disparar, disparar, digamos, son un montón de imágenes que en el tiempo se te puede pasar. Entonces es bueno esto de relajarse, digamos, de dejarlo ahí un momentito y, no sé, voy a comprar algo a la esquina y vuelvo, digamos, y después me siento a charlar con vos. Así es. Acá Darío, perdón, quería retomar, pregunta Romy, si se quedó pensando en que quería hacer fotografías a su abuela y que no sabía si podía ser significante. Por supuesto que es significante. Por supuesto. Tiene que ver mucho con lo que es la memoria familiar y te aliento a que lo hagas. Yo creo que no te vas a arrepentir. Ninguno de los que haga fotografías sobre su familia creo que se arrepiente. Es un ejercicio hermoso. Creo que te pone mucho más en contacto con ella, con tu abuela, porque, a ver, yo me imagino esta situación, ustedes díganme qué piensan, pero... Hola, abuela, ¿cómo estás? No sé, Romy, cómo se llama tu abuela, pero hola, nona, ¿cómo estás? Mira, estoy haciendo un trabajo de fotografía que es la excusa ideal para cuando alguien te pregunta qué haces con la cámara. Estoy haciendo un trabajo de fotografía, entonces hay como una percepción distinta, porque en general a la gente no le gusta ser fotografiada sin que hubiera una justificación. Ah, bueno, estoy haciendo un trabajo de fotografía, vas a ser mi sujeto. ¿Me permitís? Bueno, supongamos que Romy, tu abuela, te dice que sí. Eso significa que vos vas a ir muchos días a estar con ella, muchas mañanas, muchas tardes, muchos fines de semana, o vas a estar muchas horas con ella sentada, hablando con ella, preguntándole qué hacía cuando era joven, qué comía, cómo era su vida, qué extraña de la juventud. Bueno, son preguntas que me imagino que yo le podría hacer a mi abuela, mis dos abuelas, a quienes no tengo hace un montón de tiempo, pero a vos te permite recuperar toda la personalidad y un montón de experiencia de ella, ¿no? Y estoy segura de que cuando hagas imágenes de su rostro, por ejemplo, que el retrato siempre está presente dentro de la fotografía familiar. El caso de Natalia tiene muchos retratos de la madre, la serie tiene muchos retratos de la madre. Vas a estar satisfecha cuando veas el resultado final, porque el proceso es que vas a compartir tiempo con ella, y eso es lo que me parece muy valioso, sobre todo si la elegís a tu abuela, porque tu abuela es absolutamente importante en tu vida. Así que me parece, Romy, que tenés que apuntar a eso. Y después vi también, perdón, Darío, ¿querías decir algo? No, decía que se juntan dos prácticas fotográficas acá, digamos. Una que tiene que ver, que es muy antigua, digamos, que es la práctica del retrato. Porque estamos hablando, digamos, de la fotografía de retrato, viene de mediados del siglo XIX ya, donde vemos fotografías. El otro día, digamos, mencionábamos que hay fotografías en Argentina de Sarmiento. Y ni que hablar, digamos, en otras partes del mundo donde ya está más avanzado tecnológicamente la fotografía, y se une con lo moderno, digamos, que tiene que ver con esta cuestión, digamos, que es de la vida diaria de una persona. Porque por un lado tenemos lo que es el retrato, donde uno, digamos, retrata la figura humana, y por otro lado, digamos, el hecho de retratar, digamos, la rutina y la vida diaria de una persona. Pero también, digamos, quería decir que acá se va sumando, digamos, el que cuando uno trabaja con un familiar, en este caso, digamos, que está mencionando, digamos, son los abuelos, uno hace un trabajo, digamos, de empezar a hacer un análisis y empezar ¿cómo es? A hacer un trabajo de memoria, porque uno crece viendo a los abuelos, y lo que va haciendo, digamos, va viendo cosas de los abuelos, y que cuando uno empieza a ser más grande, empieza a hacer una revisión
decía, oh, por eso la abuela hacía tal cosa, digamos, hacía esto, hacía lo otro, digamos, y empieza a hacer memoria de distintos lugares, incluso de la casa, de la cocina, en el comedor, en el living, o si le ves jugando las cartas con sus amigas, digamos, hace una revisión fotográfica también en la memoria que tiene uno, digamos, y sabe de momentos y de movimientos y de eso que en semiótica se llama la kinésica, que invitamos, digamos, que busquen en internet qué es la kinésica, que les va a ayudar un montón. Entonces hace una revisión para retractar, digamos, en este caso, digamos, a un abuelo. Si uno empieza a trabajar con su hijo, es otro la mirada, porque, digamos, entran a jugar con los abuelos, digamos, es un determinado sentimiento, con los hijos ya es otro sentimiento, pero también es otra mirada, digamos, porque empieza a ver, digamos, otras cosas, empieza a ver, digamos, cómo fue evolucionando y cómo fue creciendo el hijo, y sin embargo con los abuelos vamos viendo la experiencia más de la vida. Es así. Coincido plenamente. Acá dice Mirta también que le gustó el texto, que era profundo, poético y que narra las diferentes etapas de la vida entre la madre y la hija y añoranzas de significaciones interrumpidas por el transcurrir de la vida misma. Elina también dijo que le gustó mucho el texto, Janina también, muchos se sienten identificados. Horacio dice que su mamá partió el año pasado y que se llamaba Rita y que también esto lo moviliza y es muy bueno que así sea, que la fotografía nos movilice, es maravilloso. Y Rolando pregunta que él tenía una idea de ensayo, la visualizo más similar a una narrativa. El ensayo es una narrativa y la serie también es una narrativa. Nosotros en realidad cuando armamos el programa, Rolando, habíamos pensado en el ensayo como lo más grande y lo más profundo que uno puede realizar, pero no es lo que les vamos a pedir a ustedes. Reitero que el ensayo tiene una profundidad que está dada por el tiempo que nosotros no vamos a poder trabajarla en clase. Entonces, lo que le vamos a pedir es un trabajo que es una serie o una narración fotográfica más pequeña, con el tema que ustedes elijan, que tengan en mente, que podamos ir de a poquito, porque ya la semana que viene vamos a ir trabajándolo acá en la clase, sobre cómo ir acotando el campo de lo que nosotros queremos trabajar. No sé si soy clara, si no, por favor, me vuelvan a escribir, digamos, si tienen dudas o consultas, así de a poquito las vamos respondiendo. Y esta parte de la clase donde hay más interacción me gusta mucho más. Nadia aporta que cree que todo esto de la decantación sucede con todas las ramas del arte y efectivamente es así. Es lo que les decía del proceso de maduración de una obra. Lo que pasa es que uno siento que tiene la idea de que la imagen es tan instantánea que no necesita ese proceso y en realidad la fotografía no escapa justamente a la maduración que deben tener las obras. Ahí alguien acotaba que dice que le va a costar sacarle fotos a su abuela porque no quiere que le saque. Bueno, Romy. Siempre nos encontramos con esos casos, así que también está dentro de esto la habilidad del fotógrafo de poder captar, digamos, sin que la persona que estoy retratando se dé cuenta, digamos, van a descubrir que hay mucho más cosas o cosas muy interesantes, digamos, cuando uno puede captar a alguien que no se está dando cuenta que le están sacando fotos. Porque actúa naturalmente, digamos, se ha vuelto tan común, digamos, y tan del diario esto de la fotografía, sobre todo por las selfies, por los celulares que tienen la posibilidad de sacar fotos ahora, digamos, que uno se fue acostumbrando que uno puede estar sentado con los amigos y alguien saca un teléfono y dice selfie y automáticamente la gente posa. Digamos, cosa que antes no existía, digamos. Exacto, es lo que hablábamos la primera clase, que con las primeras cámaras que los fotógrafos tenían que ir con tanto equipamiento, no había tiempo para la espontaneidad. Y ahora,
en realidad que tenemos el equipamiento, no hay tiempo para la espontaneidad porque la gente, como decís vos, está tan acostumbrada al dispositivo móvil, que ya automáticamente se pone en pose, y eso es lo que hay que tratar de romper, salvo que sea el objetivo del trabajo, mostrar eso. Ojo, depende cómo uno lo encare, pero como es mucho más sutil, la recomendación mía, pero es una recomendación, sería el viejo truco de: estoy haciendo un curso y me exigen que haga un trabajo de fotografía. Por favor, ¿me podés ayudar? Y cuando acepten, porque a veces uno en ese caso acepta, Romy, ahí te tiro un tip para convencer a tu abuela. En ese caso, tomarse el tiempo para no quedarse con la primera imagen que uno haga. Dejar transcurrir los minutos para poder disparar la cámara o el teléfono cuando uno la encuentre en un gesto en el que ya no hay noción de que la cámara está presente. Eso es lo que les decía. Hay una... Eugene Smith en su trabajo, ¿se acuerdan que les conté que los primeros días él acompañaba el recorrido del médico para el trabajo médico rural sin rollo en la cámara, pero hacía el ejercicio de disparar? Entonces la gente se acostumbraba al disparo y en un momento lo dejaba de ver a él. Eso es a lo que uno debe apuntar, a que el otro nos deje de ver como fotógrafos y que la imagen sea lo más natural posible. Ahí, Amelia, preguntan, dice, ¿en una narrativa fotográfica debe ir el texto como para exponer el punto de vista del fotógrafo? Sí. Nosotros les vamos a pedir con Darío para el trabajo una pequeña fundamentación. Esa fundamentación es importante porque uno puede explicitar cuál fue la idea que lo animó. Aunque el texto sea breve, no se preocupen por sentir que tienen que escribir absolutamente bien. Hay una fundamentación del trabajo que les vamos a pedir, es decir, por qué eligen ese tema y no otro, que digamos es una guía que nos ayuda a nosotros a entender por qué han tomado ciertas imágenes, porque esa persona es importante, porque es fundamental para mi vida, porque necesito modificar ciertas cosas en mi ciudad que no me gustan, y hacer una denuncia me parece que es el camino más directo, porque me cansé de presentar notas a la municipalidad en reclamo de algo, por ejemplo, pero aparte me permite ir a nosotros como docentes, ver qué camino han seguido ustedes para llegar a... Porque a veces con esta virtualidad es cierto que es un poco más complejo tal vez, y el tiempo no nos va a acompañar siendo tantos alumnos, a poder acompañar todo ese proceso que es importante, porque la fotografía es un proceso, no es el resultado. Entonces, en ese proceso ustedes tienen que ir pensando qué texto, aunque no sea muy largo, puede fundamentar las decisiones que ustedes van tomando. Ahí pregunta Nadia, ¿cuántas fotos como máximo para el trabajo, profe? Dice, no lo vean como algo obligatorio que nosotros pedimos y ustedes no lo tienen que devolver. Saquen las fotos, o sea, de esa selección de fotografías seguramente es lo que va a quedar para el práctico. Y después, digamos, seguramente las otras fotos que no entraron, siempre son fotografías que pueden llegar a servir para algún trabajo que a lo mejor los lleve adelante con algún empujón, digamos. O sea, si nosotros decimos hay que hacer 5 fotografías, y seguramente más de uno va a hacer 6 nomás. Entonces saquen fotos, chicos. O sea, vamos con la cámara, vayamos por lo que sentimos, por lo que nos motiva, por lo que veo y lo que quiero retractar con ese dispositivo que es la cámara de foto, digamos. No hay una cantidad. Obviamente que después para el trabajo no podemos meter 100 fotos, digamos. Seguramente va a haber una selección y una determinada cantidad, pero digamos siempre hay que sacar la cantidad que uno considere necesario. Y si tenés un rollo solamente va a poder hasta 36 nomás, lo máximo.
Así es, en realidad para decantar en 5 imágenes tuvieron que haber sacado muchas más. Esa es la idea. Ustedes hagan imágenes, hagan. Luego tendrán que empezar a ver cuáles son las que funcionan para contar la historia, ¿sí? Acá me encanta porque dice Sabrina que usemos la culpa para poder captar a nuestros sujetos y me parece que es un buen recurso. Para cuando se dé presentar el trabajo tenemos tiempo, no se preocupen, tenemos tiempo. Se les va a dar tiempo para que lo puedan pensar. Hay que relajarse y ver fotografía y pensar los temas antes de pensar cuándo tenemos que entregar el trabajo. Sí, tranquilos, si van a andar por el mundo de la fotografía, empiecen como dijo Amelia, uno se hace fotógrafo, digamos, y ese hacerse fotógrafo después pasa a ser parte de la vida. Entonces, también empiecen a pensar como fotógrafo, no crean que todo es rápido, no se aceleren, digamos, no usen la cámara si tienen una cámara nueva con motor o con lo de esas digitales, digamos, y aprieten el disparador y empiecen a ametrallar, digamos. Observemos, vayamos con tranquilidad, digamos, analicemos la situación. Obviamente que siempre va a depender, digamos, en qué actividad me desempeño, digamos. Obviamente un fotoperiodista, digamos, en el medio de una avenida y en un conflicto a lo mejor social, está en otra velocidad. Pero si soy alguien que trabaja y le gusta la naturaleza, y tengo otro tiempo ahí. Hay otra velocidad, digamos. Hay otras cuestiones que hacen que me pueda acelerar, como las cuestiones de horario por la cuestión de la luz, digamos, pero, digamos, en la naturaleza es como estar más tranquilo, digamos. Si voy a fotografiar animales, más todavía. Los que vivimos en la zona del norte y si queremos fotografiar algún puma, digamos, pero toda la paciencia del mundo necesito, digamos, porque el puma no está por venir cuando yo quiero ni no tiene horario. Tengo que estar ahí a lo mejor 3 días esperando para sacar 2 fotos. Lo mismo sucede en cualquier parte de este país donde yo quiera fotografiar algún animal que generalmente no se ve. Tengo que tener paciencia. Como de la misma manera, si quiero fotografiar un colibrí, digamos, con la velocidad que tiene el animal, es mucha paciencia y no va a salir la primera vez. Así es. Acá hay una pregunta que se reitera de Lorena y de Teli. Preguntan si las imágenes tienen que ser nuevas o algunas que ya tienen. Muchas veces hay fotografías anteriores que funcionan como disparadores. Así que podríamos ir analizando cuál es el caso, digamos, como para poder tenerlas en cuenta. A mí, en lo personal, me pasó que para un trabajo sobre mi papá, utilicé fotos que él se había sacado a él mismo en su juventud con una cámara analógica y las incorporé como propias en el trabajo. O sea que en realidad hay bastante libertad, tiene que estar como justificada. Simplemente eso, digamos, pensar desde dónde uno arranca o por qué las toma para poder incorporarlas, digamos, al propio recorrido que uno inicia. Pero me parece que en principio sí. Y acá también Raúl comenta que en la serie del confinamiento hizo más de 100 fotografías y que de esas son mostrables unas 80, de las cuales podría seleccionar para una muestra o libro. Y es que es así. En realidad uno hace imágenes y después con el paso del tiempo va viendo. Hay muchos trabajos, muchísimos trabajos que se hicieron durante el confinamiento. Yo creo que les conté uno que ahora se publicó, que se llama Red Flag 19, que es un trabajo que hicieron 8 fotógrafos hombres, 9 fotógrafos mujeres, y el 19 es el número impar, es el COVID, el bichito. Distribuidos a lo largo de toda Latinoamérica y en realidad cada uno fue fotografiando, algunos eran reporteros, digamos, de agencias internacionales, otros no, otros eran fotógrafos que les interesó el proyecto.
Y bueno, arrancaron publicando fotos en una cuenta que armaron de Instagram, y luego fueron decantando eso, como dice Raúl, todas las fotografías, y ellos terminaron también generando un libro que ahora está a la venta. En realidad también lo que tiene la fotografía con el vínculo con las redes sociales es que permite, sobre todo además en este contexto, es que le ha permitido a muchas personas mostrar su trabajo y asociarse y generar redes de contención de una manera que creo que antes hubiera sido bastante impensada. Acá apunta Tere que las fotografías de niños requieren paciencia, absolutamente. Juana dice que tiene una cámara con rollo, así que lo va a usar. Buenísimo, buenísimo. Y Miguel dice que hay mucho aprendizaje en la mochila y que ahora hay que caminar. Y yo les recuerdo que les había dicho que una de las sugerencias de la agencia Magnum, esta agencia que hemos mencionado en muchas oportunidades, hablaba de que justamente para hacer fotografía hay que tener zapatos cómodos. Es eso, es caminar, como dice Darío, hay que andar y andar y andar. Ahí Yanina dice la fotografía que no se saca es la fotografía que no está. Y sí, digamos, es el... Roland Barthes está en el libro que pasamos anoche, que se llama La cámara lúcida, hace alusión a este tema de que la fotografía repite mecánicamente lo que no va a volver a suceder. Entonces, siempre hay que estar atento, digamos, a eso, porque es cierto, la fotografía va a retratar algo que no va a volver a suceder, digamos, y si vuelve a suceder, digamos, ya es una puesta en escena, que es una cosa muy distinta. Así que a estar atento también a esas cuestiones que tienen que ver con la fotografía. Y con respecto a lo que dice Juana, digamos que tiene una cámara nueva que le regalaron, que es rollo. Bueno, invitamos, digamos, hay muchas casas, digamos, de compra-venta, lamentablemente, digamos, donde hay cámaras de arroyos. Los invitamos a que traten de comprarse una y de experimentar con la cámara rollo, que es una sensación muy linda, digamos, porque uno saca la foto y no la ve hasta que la imprima. Entonces ahí hay un cierto determinado tiempo en el que uno está expectante hasta que ve su foto. Y también aprende a manipular una máquina que es analógica, que no es lo mismo que una máquina digital. Ahí es otro cantar, digamos. Creo que es el mismo ejemplo que dio Amelia en las primeras clases, de que ella manejaba un Citroën, digamos, un auto que es, podríamos decir, analógico, y si lo ponemos al lado de un Aston Martin que tiene caja de quinta y toda automática, digamos, el auto casi como que se maneja solo, hay que saber llevarlo más. Bueno, acá es lo mismo, digamos, la cámara analógica tiene sus prestaciones y acá hay que conocerla, la máquina, digamos, porque no tiene la pantalla en la parte de atrás donde te va mostrando, digamos, digitalmente los numeritos. Hay que conocer cómo manejar el foco, el diafragma, y es una experiencia muy linda, digamos. Sobre todo cuando uno hace el disparo y escucha el clic de la cámara, digamos, uno se empieza a emocionar. A ver, alguien hacía una pregunta por ahí, ¿podemos usar el teléfono celular? Claro que se puede usar el teléfono celular. Ahí vamos a subir un videito que tiene que ver cómo configurar el teléfono celular para sacar fotografías. Vamos a pedir que no se apuren, digamos, porque estamos tratando de llevar el taller lo más tranquilo posible para que, digamos, todos puedan ir aprendiendo, teniendo en cuenta que hay gente en el taller que nos están mostrando que saben muchos y hay otros que se están iniciando. Así que vamos a ir despacito, semana a semana vamos subiendo cosas. Bueno, ahí dice, ya se dijo que sí, creo que puedo conseguir una cámara con rollo, pero de la familia. Perfecto, bienvenido. La cámara que está en la casa ahí guardada, digamos, debe tener algún recuerdo, digamos. Yo tengo la suerte de tener la primera cámara de mi padre todavía, una cámara de la década de fines de los 60, digamos, y principios de los 70, y, digamos, tengo la suerte de tenerla, digamos, así que es
tiene un valor más afectivo para mí, digamos, que otra cosa. Y yo me imagino que para la gente que descubre que tiene una antigua cámara que ha sido del padre o del abuelo, digamos, tiene otra significancia. ¿Amelia? Así es. Bueno, vamos a ir terminando la clase. Espero que les haya gustado. Si hay algo que no, por ahí no entienden, por favor háganos saber. En realidad, todas las dudas que tengan que ver sobre cómo hacer el trabajo, cuándo es el plazo para presentar, qué cantidad de fotos, déjenlas, córranlas un poquito por ahora hacia el costado y piensen más bien qué temas les gustaría abordar y cómo podrían hacerlo. Eso por ahí, en este momento, me parece que es lo más relevante. Que disfruten la fotografía, que vean fotografía. Yo sé que algunos consideran que no es lo ideal. A mí me encanta ver fotografía, soy muy curiosa. Así que bueno, desde mi punto de vista yo los aliento a mirar los trabajos que un poco les fuimos recomendando y otros los que ustedes vayan descubriendo en su propio andar, que vayan pensando qué quieren hacer, les decía, y cómo, más que cuándo, cuántas, hay que relajar un poquito y esto es como, a mí que me gusta mucho el chocolate, es como comer chocolate, hay que comerlo despacito, saborearlo y disfrutar de todo este proceso. Me parece que en este momento por ahí eso es lo más importante. Bueno, eso es todo por hoy en mi caso. Bueno, antes de irnos, ante tanta expectativa que hay, digamos, porque venimos haciendo un taller de fotografía, digamos, y venimos como con mucho material teórico y venimos viendo material, todas esas cosas, digamos, y ahí pensamos que podemos trabajar, digamos, en una tarea. A ver, tenemos pensado armar una tarea para la semana que viene. Ya se lo vamos a subir al aula. La idea de esta tarea no es el trabajo práctico. Por las dudas, avisamos. Reitero, no es el trabajo práctico todavía. Es una tarea solamente que va a servir también de práctica porque, por lo menos en el grupo de WhatsApp, hemos visto que hay gente que se ha conformado en distintos grupos y hay grupos que hay personas que son de distintos lugares. ¿Qué es lo mejor que hay, digamos? Porque, digamos, acá uno puede ver, digamos, de un mismo tema, puede ver las distintas perspectivas que hay en los distintos lugares en donde estoy. A mí me tocó hacer un trabajo en un posgrado, digamos, sobre hierbas medicinales. Entonces, las hierbas medicinales que nosotros teníamos acá en esta zona del país, yo pensé que eran las mismas que había por todo el país y no, digamos. Mis compañeros eran del sur y ellos tenían otras hierbas medicinales con otras costumbres y otras tradiciones. Entonces, digamos, lo rico de eso fue, digamos, la utilización de esas hierbas medicinales que eran el mismo objetivo del trabajo. Entonces, vamos a subir la tarea, digamos, al aula. Eso tiene una determinada fecha. Va a ser desde este lunes que viene, desde este lunes 24, hasta el otro lunes. Les explico para los que no conocen por ahí el funcionamiento de la plataforma de la UNE Virtual, y es que eso tiene una determinada fecha. Entonces, tiene una fecha y un horario. Cuando llegó la fecha tope de la entrega, de que está planificada en la plataforma automáticamente se cierra y ya no se pueden subir los trabajos. Entonces, siempre lo que se sugiere, digamos, que se trate de entregar en tiempo y forma. Los que estén teniendo inconvenientes por entrar todavía en la plataforma, porque estamos trabajando en eso, digamos, porque hay veces es cuestión de correos, algún número mal puesto, todavía se está trabajando en eso. Vamos a sugerirle, digamos, porque vamos a mandar por correo también la tarea, vamos a sugerirles que nos envíen por correo la tarea, los que no pueden ingresar por la plataforma de la UNE Virtual. ¿Está? Reitero, por favor, no ingresen los que pueden ingresar por la plataforma de la UNE Virtual y subirlo, lo hacen ahí.
Los que no pueden, mándennos por el correo del cual le está llegando el link de las clases los viernes y los sábados. Entonces, el objetivo de la actividad es que después de observar el material bibliográfico y audiovisual que estamos subiendo al aula, digamos, tanto la profesora Amelia Pressman como yo y ayer el profesor Ronald Isler, puedan identificar los elementos, digamos, que hacen a la composición visual, la regla de los tercios, el juego con las sombras, diagonales, líneas verticales, horizontales, fuga, línea horizonte, y aplicarlo al registro fotográfico. Hay gente, digamos, a la que sabe de lo que estamos hablando y hay gente que se está iniciando. Entonces, lo que pedimos es que traten de poner en práctica estas características de la fotografía hasta que el ojo y la actividad se ponga ya en automático, digamos, porque en los primeros tiempos, cuando empezamos a sacar fotografía, lo que primero queremos hacer es cumplir con todas las reglas que existen, digamos. Y eso, digamos, con el tiempo se tiene que ir modificando, digamos, porque es lo que charlábamos en el día de hoy, lo que explicaba Amelia, que tiene que ver con la educación visual del ojo. Entonces el ojo se tiene que ir de a poco educando y estas características que tiene la fotografía tienen que ser algo que yo las tengo que ver de una cuando quiero recortar ese pedacito de la realidad, digamos. Las consignas son observar las clases y los materiales que subimos al aula, elegir un tema y registrar una fotografía por integrante del grupo. O sea, si son 3 personas en un grupo, es una fotografía por cada integrante. Y si trabajan de manera individual, es subir 2 fotografías a los que trabajan solos. Y explicar brevemente en 4 líneas el tema elegido, no más de 4 líneas, solamente así como muy breve, digamos, explicar, digamos, cuál es el tema que eligieron. Por ejemplo, dicen, bueno, en el grupo somos de distintos lugares y elegimos sacar fotografía a nuestros chicos. Listo. Explican ahí por qué, digamos, eligieron ese tema. Y las fotografías a entregar son, para este trabajo, elegimos que sean en blanco y negro. El blanco y negro tiene la particularidad, digamos, de que es muy llamativo, digamos, este tipo de fotografía. Tal vez no sea muy usado, digamos, por la cuestión de los dispositivos que existen hoy. Entonces, no hay que olvidar que las cámaras antes, que eran analógicas, vos podías comprar un rollo que era en color o blanco y negro. Hoy, digamos, con las particularidades de la postproducción, digamos, tenemos esa posibilidad de volverla el color, volverlo a blanco y negro. Pero también los que quieran practicar y poner su cámara ya a sacar desde el comienzo en blanco y negro, es bienvenido. Esto es para práctica. Y el tamaño de cámara de fotografía y es en megapíxeles. Entonces, acá se ponen de acuerdo entre los integrantes del grupo en qué cantidad de megapíxeles van a subir la fotografía. Se ponen de acuerdo entre ustedes cuántos megapíxeles tiene que tener mi foto. Y lo mismo el tamaño en el celular. Eso ya también vamos a mandar un textito, digamos, hay un explicativo para los que se están iniciando y tienen cámara de celular nada más y quieren sacar y van a sacar fotografías con celulares. Especificar el nombre de los integrantes y el lugar al que pertenecen. La tarea será del 22 de mayo al 29 y deberán subir al aula. En realidad no es del 22, sino es del 24, perdón. Así que ya ahora termina la clase y vamos a estar subiendo al aula, digamos, estas consignas también para que ustedes las tengan. No sé si hay alguna recomendación, Amelia. No, yo creo que van a andar más que bien. Hay que mirar los videos, leer un poquito y van a andar más que bien. Perfecto. Y a los que ya vienen sacando fotos, sorpréndanos, que nos gusta mucho ver sus fotografías. Yo he visto algunas cosas ahí en el foro que están bellísimas. He visto algunas fotos de la zona de Montecasero, por ejemplo, que tengo la suerte de conocer y que tiene una especie de castillo sobre el río Uruguay, una rareza en nuestra región. Y digamos que yo me imagino que ahora que está bajo el río, en esa zona que es de triple frontera ahí en Montecasero, porque es el único lugar en Corrientes donde se da una triple frontera, que está la frontera Brasil y Uruguay,
cuando el río está como muy bajo, digamos, se puede pasar caminando el río Uruguay hasta cualquiera de los dos países. Así que es una tentación escaparse sin presentar documentación para el otro lado. Bueno, no sé, Amelia, ¿te querés despedir? No, por mí todo, por mí es todo por hoy. Nos reencontraremos la semana que viene. Cuídense mucho, lean y disfruten. Muy Gracias bien, por buen fin de semana, como siempre. Salgan con sus cámaras, salgan en bicicleta, para aprovechar a hacer ejercicio. Y si no, salgan mochila, termo, mate, y celular, cámara, lo que tengan, digamos, y a recortar la realidad. Buen fin de semana.